Buenas noches, nuevamente los saludo eh, el día de hoy desde Art Ladies Medellín. Vamos a tener una conferencia eh, que es R para análisis de confiabilidad en industrias de alto riesgo. La conferencia la va a dar Valentina Clavijo. Ella hace parte del grupo fundador de Art Ladies Medellín, es ingeniera industrial de la Universidad de Antioquia y magíster en Ingeniería Naval de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y en este momento está realizando su doctorado. Entonces, muchas gracias Valentina por acompañarnos y ya eh, el auditorio es todo tuyo. Vale, no, muchas gracias por la invitación. Quiero confirmar si me están escuchando bien y voy a iniciar aquí a compartir pantalla para ver si lo ven bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, bueno. Vale. Y en este momento ya están viendo las diapositivas, ¿sí? sí, Vale, súper. Bueno, podemos entonces ya dar inicio o vamos a esperar un poquito más. No, yo creo que podemos empezar. vale. Les agradezco porque estamos con una diferencia horaria que me favorece iniciar. Eh, bueno, como mencionó la profesora Carmen, pues vamos a tener una conferencia que decidimos darle el título de R para análisis de confiabilidad en industrias de alto riesgo. Esta presentación en particular va a estar dividida en 4 secciones. Entonces, la primera de ellas, por protocolo, como siempre lo hacemos, pues vamos a discutir qué es Art Ladies, porque puede ser que sea la primera vez que algunos ingresan a este tipo de encuentros. Entonces, brevemente les vamos a recordar qué es Art Ladies y por qué nos reunimos, digamos que de esta manera. Luego hablaré de unos conceptos básicos de confiabilidad, mm, con el fin de que todos estemos como en esa misma base teórica, pero va a ser corto y no va a ser, espero que no sea, digamos que muy teórico. Voy a hacer algunos ejemplos prácticos para llevar ese concepto al día a día. Pasaremos en una tercera parte a cómo hacer un análisis de confiabilidad en R y finalmente cerraré con un caso de estudio de la industria de petróleo y gas. En algunas partes yo haré los espacios si hay alguna duda. Tendremos un espacio de preguntas cuando finalicemos los conceptos básicos y cuando iniciemos el caso de estudio. Allí digamos que habrán esos espacios. Bien. Ladies es una organización mundial con la idea de, digamos, promover a las minorías y generar esa diversidad de género en la comunidad de R. Particularmente es un espacio donde se pretenden mejorar las habilidades de programación. Eh, por tanto, brindamos algunas conferencias, algunos tips, cuando hacemos meetups más enfocados a talleres con el fin de que minorías pues aprendan o mejoren sus habilidades en programación. En particular usamos pues el lenguaje de programación de R. Esta idea no es nuestra. La idea surgió en 2012 por Gabriela de Queiroz, que es la brasilera que ven en esta foto. Ella es una científica de datos y pues digamos que entre la discusión de ver la baja participación de mujeres en ciencia y tecnología, particularmente de mujeres, pues ella dio, digamos que este espacio, inició con este espacio, inició con el capítulo eh, de San Francisco, ella es brasilera, pero ahora, pues digamos que ahí están Art Ladies en más de 44 países y con más de 130 capítulos. Cuando hablamos de capítulos, son ciudades en las cuales existe un grupo o una comunidad a la cual se pueden acercar. Sin embargo, si ven en el chat, ya tenemos, nos saludan desde México, ahorita vi, porque el hecho de que exista una comunidad en una ciudad no significa que estamos cerrados solo a los miembros o habitantes de ese lugar. Nosotras también participamos, digamos que de eventos de otros capítulos en Sudamérica y otras personas también
participan de eventos con nosotros. En particular, el capítulo de Art Ladies Medellín inició el 8 de noviembre del 2019 y desde allí se han generado diferentes espacios. Esperamos que puedan participar también de los próximos y que hayan participado de los otros. En caso de que no lo hayan hecho aún, pues nosotras en el mes de agosto, no en el mes de julio, el mes pasado, eh, desarrollamos una app que podrán visitar. Les dejamos el enlace ahorita en el chat, si alguna de las chicas me colabora poniéndoles el enlace, con todo el material que hemos recopilado durante los últimos años. Allí podrán ver videos, encontrarán todos los contenidos del material que se ha desarrollado y los agrupamos, digamos que por contenido. ¿Qué hemos desarrollado en temas de visualización de datos? ¿Qué hemos desarrollado en temas de Python? Python con R, que hemos desarrollado en temas de Machine Learning. Entonces allí lo pueden encontrar. Estos rostros que ven aquí son, digamos, que el equipo de trabajo que está por, por tras de todos estos eventos que desarrollamos. Es un trabajo voluntariado, obviamente. Entonces, inició en 2019 con 5 cofundadoras. De las 5 ahora estamos 4 aún trabajando y digamos que en el camino desde 2019 hasta ahora se han agregado otras chicas. Algunas han salido porque tienen nuevas demandas, pero hoy pues digamos que este es el equipo de trabajo. Está Olga Cecilia y Carmen Patiño, ambas son docentes del Departamento de Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia. Sara Garcés, que es científica de datos en Bancolombia. Ana María Sánchez, que es analista de datos en Tigo Colombia. Marcela Restrepo, docente de la Universidad de Medellín. Stephanie Lobo, que es analista de inteligencia de negocio en Seguros Sura. Y como me presentaron hace unos minutos, pues mi nombre es Valentina Clavijo y soy actualmente estudiante de doctorado en el Politécnico de Milán. Bien, vamos entonces a dar inicio a los conceptos básicos de confiabilidad. Entonces, antes de iniciar, me gustaría saber por el chat si alguno de ustedes ha trabajado con confiabilidad orientado a sistemas de ingeniería. Eh, Nos gustaría ver como de los que están presentes, si han escuchado un poco de confiabilidad, si ya han trabajado este tema, antes de dar inicio con estos conceptos básicos. ¿No? ¿Nadie? Vale, súper. Entonces vamos, digamos que vas a tener la primera aproximación, como la mayoría por lo que veo, en términos de confiabilidad. Lo digo porque, digamos que en diferentes charlas que se han hecho y eventos, a veces cuando surge el concepto de confiabilidad, es un concepto amplio, pero he llegado a recibir comentarios de confiabilidad en términos o en el área de la psicología, pero no es esa la línea. Nosotros hablamos de confiabilidad en términos de ingeniería y por tanto vamos, digamos que a aclarar ese concepto en esa línea específica, en ese campo. Si alguien, digamos que ingresó pensando que era en términos de confianza en uno mismo, lamento decirles que no es el caso, pero los motivo a que se queden, para que vean cómo se aplica esto en otro campo. Entonces, en particular, estaremos hablando de confiabilidad en términos de sistemas de ingeniería. Mm, Antes de dar el concepto como tal, les voy a contar por qué surge este concepto que en realidad viene desde los años 60. Cuando como ingenieros, como gestores de activos, como analistas, nos enfrentamos a un sistema de ingeniería, pues nosotros idealizamos el modelo, el sistema, y sobre todo si la empresa en la que estamos ha invertido un montón de dinero y queremos que el sistema ejecute su función sin fallas, que todas las fallas que ocurran el equipo de mantenimiento las sepa y conozca muy bien, que me digan que el tiempo de mantenimiento es 2 horas y en 1 hora y 50 ya esté listo. Y ese es un tratamiento determinístico. La verdad es que la vida pues no es así, no es determinística y por tanto pues nos enfrentamos a otras situaciones.
aunque tengamos los mejores sistemas y aunque paguemos por ellos, pues los procesos de falla y degradación no son entendidos a la perfección. Nuestro conocimiento es limitado. En ocasiones diseñamos un sistema para un ambiente en particular y lo instalamos en otro. Y entonces tenemos una incertidumbre asociada a todo ese proceso y a todo el sistema como tal y a la conexión del sistema con otros. Entonces, nuestro sistema, digamos que nuestro proyecto no necesariamente es ideal, no cumple con estas características. Adicionalmente, pues viene la parte de costos. Entonces, no conseguimos modelar completamente todas las fallas o entender esos procesos de degradación a la perfección. Por tanto, nos enfrentamos a unos procesos probabilísticos, donde como ingenieros, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, analistas de sistemas, ingenieros de confiabilidad, pues lo que nosotros buscamos es minimizar la ocurrencia de fallas, es decir, maximizar ese desempeño, ese performance de ese sistema. Cuando ustedes un ingeniero les diga que ese sistema no les va a fallar o un mecánico, no les crean, desconfíen. De hecho, de la persona que diga que, digamos, que establezca esa declaración. Porque lo que podemos garantizar es que con el conocimiento que tenemos y digamos que el modelo que hemos desarrollado, se consiguen minimizar fallas, pero no podemos garantizar que las fallas no van a ocurrir. No porque un evento no haya ocurrido, significa que en el futuro no va a ocurrir. Vale. Entonces, la probabilidad de fallas que no hemos modelado no es cero, es de hecho desconocida, porque como no las hemos modelado, no sabemos de hecho qué impacto van a tener. Pero bueno, este proceso probabilístico pues nos permite considerar esa incertidumbre asociada con todos aquellos escenarios que no hemos conseguido modelar y además utilizar información histórica y estadística de eventos pasados y digamos que registros de falla de equipos similares o incluso el equipo que estamos analizando, asumiendo que el equipo ya lleva algún tiempo y que se tienen registros de sus fallas. El concepto en sí de confiabilidad en ingeniería, entonces, es una probabilidad. Entonces, eso es lo primero que me gustaría que dejáramos claro. Para las personas que se están enfrentando primero al concepto, solo necesitan recordar las siguientes palabras: probabilidad, función, tiempo y condiciones operacionales. Probabilidad, función, tiempo y condiciones operacionales. La confiabilidad es la probabilidad de que un componente o un sistema, porque podemos calcular esa probabilidad para un componente o para un sistema como un todo, ejecute la función para la cual él fue diseñado durante un periodo de tiempo. La confiabilidad siempre se estima para un delta T, para las primeras 1000 horas de vuelo, para las primeras 100 veces que demandé del interruptor, para las primeras o para las siguientes 10.000 horas de operación, ¿vale? Y esa probabilidad se estima sobre unas condiciones operacionales establecidas. Es decir, yo asumo que la operación está siguiendo el protocolo, ¿cierto? No que el operario está haciendo lo que no debe hacer, porque entonces no sería la confiabilidad de mi sistema. Tendríamos que incluir confiabilidad humana, que es otra área en términos de confiabilidad. Hay un ejemplo que siempre pongo y es el televisor. Es muy buen ejemplo porque en un país tan futbolero como el nuestro, asumamos que ustedes compraron el televisor y se van a ver el partido con toda la familia y entonces resulta que les dan un tiempo de garantía, ¿cierto? En general, no sé, un año. Listo. El televisor funcionó súper bien el primer año y pasados los 365 días, llegó al 366 y se dañó. Y esa semana justo ustedes tenían partido con la familia. Ustedes van a decir, este televisor no es confiable, su confiabilidad es cero porque me falló, la no confiabilidad me falló antes de mi tiempo de emisión. Yo compré este televisor proyectado para 5, 10 años, 15. Pero si ustedes van donde el fabricante
desde el punto de vista del fabricante, ese televisor no le generó pérdidas, no tuvo que reemplazarlo, porque de hecho su ingeniero de confiabilidad le dijo que el máximo periodo de tiempo de garantía que podría dar sería un año. Después de ese año, la confiabilidad para el fabricante está bien. Si falla después de ese año, la falla no le implica una pérdida de él. Sin embargo, este T perciban que cambia en función de la perspectiva en la que estamos. Para el usuario, para quien compra, este T no era un año, este T era 5, por tanto, no es no confiable. ¿A qué voy con este ejemplo? Cuando calculamos confiabilidad, tenemos que mapear esa función y ese periodo de tiempo, porque ese periodo de tiempo es quien me va a determinar si el sistema está siendo confiable en ese delta T o no. ¿Vale? Esa es, digamos que la ecuación, pero en esta charla les tengo una buena noticia, no vamos a tener, esta creo que es la única ecuación que vamos a tener. La confiabilidad suele ser denominado con una R, entonces la confiabilidad para ese tiempo T, recordemos un delta T, es igual a la probabilidad de que la falla, T mayúscula, ocurra después de mi tiempo de emisión, dadas unas condiciones operacionales. Entonces, así se estima la confiabilidad, probabilidad de que la falla ocurra luego de mi tiempo de emisión. Ese tiempo de emisión para quien compró el televisor era 5 años, ese tiempo de emisión para el fabricante era un año. Perciban que desde el concepto ya se entiende que el sistema va a fallar en el futuro. Un buen analista de confiabilidad, de hecho, sabe que va a fallar y se prepara para esa falla. No asume que el sistema es muy confiable y nunca va a fallar. Eso no existe, no tenemos aún sistemas perfectos. Bien, el segundo concepto, luego de hablar de confiabilidad, el segundo concepto que es necesario, digamos que mantener es el concepto de tasa de falla que se visualiza en una curva de la bañera, esta curva que tenemos aquí. En esta curva, nosotros vemos tres regiones, que sería esta primerita, aquí hay una línea grisecita, esta sería la gran segunda región, que es mayor, y finalmente una tercera. El mejor ejemplo que tenemos para esto es la vida de un ser humano. Cuando nacemos, pues de hecho la primera región recibe el nombre de mortalidad infantil. La probabilidad de morir es muy alta. No sé si lo sabían, pero nuestras probabilidades en los primeros días para un recién nacido es muy alta, nos puede matar una gripa. Entonces, lo mismo pasa con los sistemas. Cuando nosotros los llevamos a la empresa, es muy común, si ustedes son ingenieros en planta o están en una empresa manufacturera, van a percibir que un equipo que acaba de llegar suele darle muchos dolores de cabeza al equipo de mantenimiento en los primeros meses, en las primeras semanas, porque empieza a fallar por todo, porque el sistema de control venía en medidas americanas y los ingenieros creían que estaba con sistema internacional, o porque cuando lo instalaron con pocas salidas de aire y se está recalentando. Hay un montón de razones por las cuales en un principio el sistema empieza a fallar. Luego viene la vida útil, digamos que es lo esperado es que el equipo pase muchísimo tiempo en esta segunda región y lo mismo esperamos de nuestras vidas, de las vidas de los seres humanos. Digamos que una muerte entre los 15 y los 60, 65 años, 70, seamos optimistas, pues no sé, se espera que sea aleatorio, un accidente de tránsito, digamos que algún evento que se esperarían no fuese natural, no es para morir en esas edades, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los sistemas, no es para que ellos fallen cuando llevan 2 años, 3 años, ¿cierto? Y finalmente llega la etapa de desgaste. Cuando ustedes empiecen a subir escalas y les esté doliendo mucho la rodilla, bienvenidos a la tercera región de la curva. Mentiras, pero es una región en la que ya no conseguimos hacer lo que hacíamos en nuestra vida útil de la misma manera, con la misma frecuencia, con los mismos resultados. Lo mismo le pasa a los equipos, sobre todo a los equipos mecánicos. Esta curva tiene diferentes variantes. Hay unas en las que la segunda región
se mantiene y no tenemos una etapa de desgaste. Suelen ser equipos electrónicos, nosotros no vemos un desgaste, empezamos a ver sobrecalentamientos, en los celulares ustedes empiezan a ver más actualizaciones, en los computadores el computador se les empieza a calentar mucho más, pero no es ese desgaste del equipo mecánico y de la nada pues hay que sustituirlo, ¿cierto? Pero hay diferentes combinaciones para esta curva. Bien, dejando aquí lo de la curva de la bañera, este va a ser importante porque luego les voy a hablar de algunas tasas de falla, de probabilidades de falla. Entonces les hablaré, este equipo estaba en esta región de la bañera, este equipo estaba en otra. Y finalmente, luego que tenemos estos conceptos básicos, el último término que voy a discutir, o en realidad más que término es una técnica. Ahora que sabemos que la confiabilidad es una probabilidad, que tenemos el sistema en diferentes regiones a partir de su ciclo de vida, pues ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo sabemos cuál es la confiabilidad de un sistema? ¿Cómo cuantificarlo? Existen muchas técnicas para desarrollar análisis de confiabilidad, pero una de las técnicas más tradicionales son los árboles lógicos, en particular el árbol de fallas, que será el que discutiremos en esta conferencia. Los árboles lógicos tienen estos elementos. Tendremos unos círculos que serán relacionados con eventos básicos. Es decir, recuerdan que la confiabilidad es una probabilidad. Pues bien, estos eventos básicos serán para aquellos valores de probabilidad que consigo obtener. Entonces, la confiabilidad se puede calcular para componentes o para sistemas. Los árboles lógicos serán utilizados para calcular la confiabilidad de sistemas, ¿vale? En esos sistemas, pues tenemos componentes. Si nosotros conseguimos obtener la probabilidad de los componentes, pues esas probabilidades ingresarán como eventos básicos. Todo aquel dato que consiga cuantificarlo en términos de probabilidad, de tasa de falla, pues ingresará como un evento básico. Será mi último nivel del árbol. Estoy desarrollando un estudio para un camión y yo a partir de mis datos obtengo probabilidades es de grandes subsistemas. Consigo registrar todas las fallas del subsistema eléctrico, todas las fallas del subsistema de control, todas las fallas del subsistema de frenos. Ok, entonces ese será su evento base a partir de los datos que tiene. ¿O no? Yo tengo datos detallados y registros de falla y consigo obtener todas las fallas y segmentarlas, las que fueron asociadas al motor, todo lo que fue asociado al panel, todo lo que fue asociado a luces. Entonces, pues estos serán nuestros eventos básicos. Tendremos los rombos. Estos rombos son para eventos no desarrollados, ya sea porque no tenemos aún información o porque no se considera necesario. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿para qué lo pongo? Pues si no tengo información, ¿por qué lo voy a poner? Cuando diseñamos el árbol, es bueno incluirlos porque le pasamos una información a quien lo visualiza de que sí está siendo considerado, pero en la cuantificación es donde no ingresa. Entonces, digamos que a la hora de diseñarlo y ponerlo bonito, yo lo incluyo en el informe, pero a la hora de cuantificarlo no lo tengo porque no tengo aún información. ¿Vale? Están los rectángulos, que son para eventos intermediarios o simplemente para conexiones entre puertas lógicas. Y finalmente están los eventos externos. Entonces, estos eventos externos son cuando, por ejemplo, yo ya tengo una parte en el sistema de un componente que está en falla y continuará así, o que de hecho es perfecto. O sea, voy a considerar para este estudio que ese componente es perfecto. Pues bien, lo voy a poner como una casita, que es este símbolo que tenemos aquí. Y tenemos puertas lógicas. Ya voy a hacerles un ejemplo para que tratemos de aclarar todos estos conceptos. Las dos puertas lógicas más básicas son la puerta O y la puerta I. Entonces, una puerta O significa que el evento C ocurre si por lo menos A o B ocurre. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejemplo.
Eh, termino, Juanita termina la relación con Pedrito. ¿Por qué? Puede ser porque Juanita ya no lo quiere o porque Pedrito ya no la quiere. O porque quieren a otros. O porque, listo. O. Yo no necesito que ambos dejen de quererse. Con que uno ya no quiera, eso se acabó. ¿Sí o no? La puerta ahí, yo sí necesito que ambos eventos ocurran para que para que se habilite ese. Listo. Perciban la diferencia entre las puertas. Esta es como una curva y esta es una línea recta. Esta de la línea es una puerta ahí. Entonces, yo estoy en mi carro y se me dañó la llanta, pero yo puedo continuar mi ruta porque tengo la redundante, ¿cierto? Tengo la de reserva. Ah, pero para yo no continuar la ruta se me pinchó la que tengo en este momento y cuando fui a poner la redundante, la sobrante, no tenía aire, ¿cierto? Entonces ninguna de las dos están funcionales. Falló la sobrante y falló la que tenía. Por tanto, ocurre C. Esos serían, digamos que, ejemplos de O E. Vamos a ver este sistemita. Es un sistema muy simple. Pensemos que tenemos aquí un tanque. Esperen, yo muevo aquí. Tenemos aquí un tanque con agua, ¿cierto? Y tenemos aquí una válvula principal, luego del tanque. Luego de esa válvula tengo dos caminos. Entonces, cuando estaba diseñando, teníamos mucho dinero y dijimos, vamos a hacer la redundancia, vamos a hacer un camino principal con válvula y bomba y vamos a hacer otro camino principal, perdón, un camino secundario con la misma válvula y otra bomba. Igual, funcionan idéntico. Si esta me falla, pues esta asume la operación. Y finalmente una última válvula, la 4. Resulta que las bombas necesitan de energía y van a tener un sistema de control. Ese lo van a compartir ambas. ¿Listo? Entonces, bien, ¿qué podría pasar para que yo no reciba agua? Ah, puede ocurrir que el tanque tenga una fuga, entonces no hay agua para pasarme hasta B4, ¿cierto? O puede pasar que esta válvula falle, ¿cierto? Perciban que lo estoy llenando de O. Entonces, que falle el tanque tenga una fuga, o que falle la válvula. Luego viene un gran o que este conjunto falle, ¿cierto? O finalmente, todo esto está perfecto, pero la válvula 4 está en falla. Listo, no tengo sistema, no tengo cómo entregar agua aquí. Este gran O, en el que no entre en el detalle, en realidad es una I, porque yo necesitaría que este no esté funcional y que este tampoco esté funcional. Entonces, el árbol que tendríamos allí, perciban aquí están todos los elementos. El rectángulo no entregó agua. ¿Por qué? Por una puerta O. Porque no hay agua desde la válvula 1, ya sea porque me falló el tanque o porque la válvula 1 falló, este ejemplo de acá, o la válvula 4 está en falla, esta de aquí, o este gran ejemplo que sería la puerta y la línea que tenemos aquí, que tanto la línea superior como la línea inferior estén en falla. Y para eso solo necesito o que la bomba falle o que la válvula falle. Es decir, aquí, o que la bomba falle o que la válvula falle. Que la bomba falle o que la válvula falle. Listo. Pero en este caso yo podría tener un montón de combinaciones. Que me falle la bomba P1 y la válvula 3, o que me fallen las dos válvulas, o que me fallen las dos bombas, o que me falle B2 y P2. Aquí perciban que cuando analicé el sistema no tenía datos o simplemente consideré que no era necesario porque estaba solo enfocada en la mecánica del sistema. Y entonces establecí los rombos, ¿cierto? Que son los del sistema de control y los del sistema eléctrico. Vale, entonces aquí les queda un ejemplo para ese caso en particular. Muy bien, números. No, no tengo aún. Esto es un análisis netamente cualitativo hasta ahora, pero yo ya consigo ver cosas. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿Que la válvula 4 es más prioritaria que la válvula 3 o que la válvula 3 es más prioritaria que la válvula 4? Vuelvo aquí a la figura. ¿Cuál es más prioritaria, la válvula 4 o la válvula 3?
Yo creo que la válvula 4. La 4, vale. Muy bien. La válvula 4, perciban que solo con la falla de la válvula 4, como esto es una O, yo ya llego directamente a este evento superior, ya no hay agua. Porque cuando es una O, recordemos, con que ocurra alguno de los eventos, yo ya tengo el evento superior. Mientras que si nos enfocamos en la válvula 3, aquí es una puerta O, pero aquí hay una puerta I. Por tanto, aunque me falle B3, yo no escalone hasta acá. Yo necesito que además haya una combinación, que esta puerta también se habilite para tener esta puerta I activa y aquí es subir hasta el evento top. Vale. Para finalizar la parte de conceptos básicos, estos árboles lógicos no necesariamente incluyen todos los posibles modos de falla. No es para que se sienten a hacer 1000 eventos de falla y estos en circulito, estos en rectángulo, estos no. Solo vamos a incluir aquellos eventos que son considerados importantes. Y entonces la pregunta es, ¿y quién define qué es importante? O sea, ¿quién lo hace? Ustedes, el analista. Y allí pues viene un comentario que es lo siguiente. No sería justo con ustedes que en esta conferencia yo les pase, digamos, que un curso de confiabilidad o les diga que al final de esta conferencia ustedes son analistas de confiabilidad. No podría asegurarlo porque estoy haciendo, digamos que un brochazo completamente de los conceptos. Hay cursos de confiabilidad. En la Universidad de Antioquia hay curso para ingeniería industrial, ingeniería mecánica. Estudiantes de séptimo, octavo semestre lo pueden tomar. En las universidades en las que estaba, en la Universidad de Sao Paulo, lo ofertan ya para estudiantes de maestría y en el Politécnico de Milán también, solo estudiantes de maestría. Pero digamos que estos cursos para ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, analistas que están en planta, son, desde mi punto de vista, vitales. Pero hoy ustedes se van con una idea general de técnicas que existen para ustedes analizar los sistemas. Cuando ustedes van y les dan un periodo de garantía por un producto, quien definió ese periodo fue un analista de confiabilidad, fue un ingeniero de confiabilidad. Entonces, este es solo un abrebocas, ¿vale? No sería justo con ustedes y tampoco sería justo conmigo que ustedes llegaran con las expectativas de salir de esta conferencia como analistas. Mi sugerencia es, si ustedes están iniciando analizando sistemas, eh, no lleguen mañana a decir que van a diseñar el árbol de fallas para la máquina X. Siempre lo que recomiendo para mis estudiantes cuando estoy en un proyecto es desarrollar un análisis funcional. Cuando ustedes ya sepan cómo se comporta el sistema, cuál es la función o funciones que cumple, cuál es la demanda esperada, cómo es la conexión entre componentes e incluso cuáles son los modos de falla, cómo se evidencian las fallas de mi sistema. Y si tengo o no tengo datos, si voy a tener que buscar equipos similares en literatura o si tengo bases de datos que puedo explorar para obtener la probabilidad o la tasa de falla. Entonces ahí ya migramos a desarrollar este tipo de técnicas. Y cuando ustedes lleguen a ese punto van a tener el conocimiento para decir, ese modo de falla no vale la pena que vaya en el árbol, no va a ir allí. Vamos a cerrar el estudio en estos modos de falla. Es ese análisis funcional, ese conocimiento previo, el que les permite establecer eso. Y finalmente, pues hay unos procedimientos para evaluar cuantitativamente los árboles. Está la álgebra booleana, técnica combinatoria y diagramas de decisión. ¿Cómo está programado R? El paquete que tiene R para desarrollar el árbol está basado en álgebra booleana y es generalmente la técnica por excelencia que se utiliza para cuantificar. Estas técnicas combinatoria o tabla de la verdad se vuelve inviable cuando yo tengo árboles de falla muy grandes, con muchísimos combinaciones mínimas de falla. Y el diagrama de decisión binaria es similar a la técnica combinatoria. Entonces, la sugerencia es álgebra booleana por excelencia. Muy bien. Ahora, análisis de confiabilidad en R, pero como lo había prometido, no sé si tienen preguntas hasta ahora. Chicas, ustedes me ayudan, porfa, con el chat para ver si hay alguna duda.
pueden también activar el micrófono, siéntanse libres. Yo no los estoy viendo, estoy solo con la presentación, entonces si tienen alguna duda, es el momento. ¿Todo bien? Listo. Julio e Iván nos dicen que todo está muy claro. Listo. Vale, entonces vamos a ver ahora qué tenemos en R para acompañar estos análisis de confiabilidad. Bien. El paquete que vamos a utilizar para este análisis se llama Fault-Tree. Si ustedes no lo han instalado antes, que es probablemente el escenario en el que se encuentren, ¿ciertos? Pues entre nosotras, pues algunos les instaló con el procedimiento normal, el más corto, pero a otros no. Entonces, mi sugerencia es intenten con el primero, que es el más corto, y en caso de que no les funcione, pues aplican el segundo procedimiento. Les dejamos igual los dos y luego al final del taller les voy a decir dónde encuentran todo este material e incluso un resumen que tenemos del código y todo lo que desarrollamos para esta conferencia. Entonces, desde la última versión de R, es decir, con R actualizado y como administradores de sus máquinas, debería funcionarles simplemente copiar y pegar esta línea de código, que sería llamar a la instalación de paquetes el nombre del paquete, pero decirle directamente que vaya a este. No viene digamos que en el conjunto de paquetes por defecto, no lo pueden instalar como se instala un paquete normal. Entonces, es necesario que lo envíen a esta dirección. Ahora, si no funciona, ¿cierto? Si al aplicar, digamos que al digitar esa línea de código lo corren, no les carga, library, Fault-Tree, no carga, pues van a este procedimiento, al procedimiento de instalación B. Lo primero es que verifiquen la versión de R que están utilizando y luego ingresan a este enlace que les dejamos aquí. En este enlace van a tener una lista de ARTools directamente vinculadas con unas versiones de R. Como ustedes ya van a verificar cuál versión de R tienen, lo que tienen que hacer es descargar pues ARTools que es compatible con la versión de R que usted tiene. Luego instala ARTools como un paquete normal. Listo, entonces le dan a instalar como administradores, continúan hasta el final, lo instalan todo y mi sugerencia es que reinicien el computador e ingresen a R. Allí finalmente ya pueden instalar Fault-Tree como lo hacen normalmente, como lo hacen con cualquier paquete, que van y le dan a instalar. No es necesario que ya leen esta línea de código, esta ya no es necesaria porque ustedes ya descargaron ARTools. Entonces, este sería el segundo camino de instalación. Igual, si llegan a tener algún problema, al final les dejaré mi correo para que nos escriban en caso de que tengan problemas con esta instalación. Ahora el paquete va a estar disponible, entonces ya pueden usar, como siempre, Library Fault-Tree y empezar a trabajar. Bueno, el paquete tiene un montón de funciones, pero vamos a discutir aquí las más básicas, las que serán necesarias para construir un árbol y cuantificarlo, ¿vale? Bueno, y visualizarlo, que la idea también es tenerlo en el visual. Todas las funciones al inicio pues son denominadas F-tree y luego tienen el punto y la función, digamos, para la cual es utilizada. Entonces aquí tenemos dos grandes funciones. La primera es make, que lo que hace es que prepara un marco de datos sobre el cual se va a construir el árbol. El ejemplo está aquí. Entonces ustedes le dan un nombre a su árbol. En este ejemplo le pusimos control. Le pusimos Fault-Tree.make y las dos informaciones básicas que deben entregarle es cuál es la puerta lógica, ¿cierto? Esa primer puerta lógica y el nombre del evento. Entonces, si volvemos a este ejemplo que teníamos aquí, lo que tendrían que pasarle es el nombre del evento, es lo que ustedes quieren que aparezca en este rectángulo grande. Y el tipo de puerta, si es una puerta O, es una puerta I, es una puerta no I, es una puerta prioritaria. Hay un montón de puertas lógicas. Recordemos que todas se pueden traducir a puertas lógicas O puertas lógicas I.
Entonces, en este caso, pues lo mantendremos con puerta O en este ejemplo. La otra función es calc, que lo que hace es que realiza los cálculos puerta por puerta. Entonces es esa función la que me va a entregar la cuantificación de mi árbol. Esperen que esto aquí, bueno, creo que aquí me aparece en un minuto. Sí, es que estoy viendo aquí la barra, entonces no consigo llegar. En este caso, pues lo que le tienen que entregar las variables son el nombre del árbol, ¿cierto? Que lo denominaron control en este ejemplo. Y en este caso yo estoy tornando verdadera esta función que dice que use use BDD. ¿Por qué? Si ustedes no lo hacen verdadera, como los árboles lógicos a veces tienden a ser muy complejos, una forma de cuantificarlo es por un método de límite superior. Es decir, como son árboles de falla, en el peor de los casos estoy dando el límite superior de la falla, es decir, el límite inferior de la confiabilidad. Estoy siendo conservador, está bien. ¿Por qué viene por defecto así R? Por la complejidad de los árboles. Pero resulta que nosotros queremos saber el valor exacto de la confiabilidad. Para eso tienen que tornar esa expresión verdadera, ¿vale? Muy bien. Luego, las siguientes funciones que vamos a utilizar es addLogic. Lo que hace es que va a modificar el árbol existente, el que ya tenemos, agregándole eventos intermediarios. ¿Listo? Esos rectángulos que teníamos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Le vamos a decir que a control, que es ese gran marco de datos, le aplique la función addLogic. ¿A cuál? Al árbol. Entonces le pasamos el nombre de nuevo. Y le debemos decir dónde la va a agregar, porque cuando nuestro árbol empieza a ser grande, pues tenemos varias puertas lógicas. Le vamos a decir que en la puerta 1. Y luego les voy a mostrar cómo yo sé cuál es la puerta 1. Como es un evento intermediario, pues tiene una puerta lógica específica agregado a él, porque es un evento intermediario. Entonces, en este caso le estoy diciendo que es una puerta I y el nombre de ese evento, del rectángulo, el que va a aparecer. Finalmente, tenemos el add probability. Este lo vamos a usar para eventos básicos. Entonces, esta función no nos va a preguntar por puertas lógicas, no nos va a preguntar por el tipo de puerta lógica, porque ya es un circulito. Nos va a preguntar es por la probabilidad de ese evento. Entonces, en este caso, yo le puedo pasar directamente el valor de la probabilidad con la que ocurre ese evento y le estoy diciendo que lo agregue en alguna de las puertas, en este caso la puerta 3, y el nombre del evento básico. En ocasiones, cuando nuestros árboles son muy grandes, como en el del caso de estudio, vamos a ver un ejemplo, tenemos que agregar duplicados, es decir, un evento básico que está en un extremo del árbol aparece también en otra rama. Y la pregunta es, ¿por qué ponerlo duplicado y no simplemente agregarlo con esta función de agregar probabilidad? Tenemos que hacerlo con el duplicado porque si yo le agrego probabilidad, R entiende que es un evento nuevo, aunque yo le ponga el mismo nombre. Aunque yo le ponga el mismo nombre aquí, el mismo valor de probabilidad, a la hora de cuantificarlo, R va a asumir que son dos eventos independientes, ¿vale? Que no tienen la misma probabilidad, tienen el mismo nombre, pero no es lo mismo. Por tanto, yo estaría subestimando mi probabilidad de falla. Y eso es lo que no podemos hacer. Nosotros, en el peor de los casos, sobreestimamos, pero nunca subestimamos, porque no estaríamos siendo analistas de confiabilidad. Estaríamos dando eh, valores más altos de confiabilidad de los que realmente son. Entonces, cuando hablamos de fallas, del árbol de fallas, lo peor que nos puede ocurrir, cuando ya, bueno, lo hicimos mal, pero le entregamos el límite superior. Entonces, listo, estamos siendo conservadores. Pero entregar el límite inferior es inaudito. Piensen en lo siguiente. Ustedes prefieren un analista que les diga, en el peor de los casos, el sistema va a fallar a las 1000 horas con 30% de probabilidad, o ustedes prefieren un analista que les digan, en el mejor de los casos, a las 1000 horas, el sistema
va a operar con 99% de probabilidad. En el segundo me está diciendo el éxito del sistema. Me está diciendo, en el mejor de los casos vamos a atender 99%. Pero eso significa que podríamos atender el 70, el 60, el 50, el 40, porque me dijo el mejor de los casos. Yo siempre quiero saber el peor, ¿cierto? Sobre todo cuando estoy en industrias de alto riesgo. Entonces, en el peor de los casos, pues yo necesitaría es entregar el límite superior de la falla. Volviendo a este caso en el que queremos el valor exacto, pues recuerden agregarlo como duplicados para no estar subestimando esa falla del sistema. Lo que necesitan entregarle a esta función es el nombre del árbol de nuevo, la puerta en la cual será duplicada y a quién vamos a duplicar, cuál va a ser el evento. Entonces, cada evento tiene un ID, se lo tengo que entregar aquí. Vale. Un ejemplo. Pensemos en este sistema que es muy simple. Yo tengo un X que quiere llegar ahí. Y para eso tiene que pasar por A, o por B, o por este camino inferior. ¿Qué tendría que pasar para que X no llegue ahí? ¿Quiénes tendrían que fallar? A, B y C. A, O B A, y B. C. Listo. O A, B y D. Listo. Muy bien. Esas son las dos únicas opciones. Si alguien me dice que falle A, no, porque aún me queda, él se podría venir por aquí. O que me falle A y B, se podría venir por aquí. Entonces, si me falla A, B y C, yo ya no tengo cómo llegar ahí. La otra combinación es que yo tenga C perfecto, pero me falle A, B y D. Entonces X llega hasta acá, pero no consigue pasar. No le da, porque D no se lo impide. Muy bien, entonces las combinaciones serían, para que no haya flujo en I, que A falle, que B falle y que C o D falle. ¿Vale? Para hacerlo más interesante le puse valores. Entonces, la probabilidad de que A falle es del 10% o 0.1. La probabilidad de B, 0.1, y la probabilidad de C también 0.1. El que tiende a fallar con mayor probabilidad es D, con una probabilidad de 20%. ¿Listo? Entonces vamos a considerar estos valores y voy a mostrarles las líneas de código en R que me harían el árbol de fallas. Lo primero es library fault free. Una vez llamamos el paquete, pues le asigné, en este caso, el nombre de sistema. Le paso a sistema la función make, diciéndole que la primera puerta va a ser una puerta I y que el nombre que decidí darle es que no hay flujo en I. Luego le agrego al sistema una puerta O para modelar la falla de C y de D, que las ingreso con probabilidad. ¿En dónde? A la puerta 2. ¿Cuáles valores de probabilidad? Para C, 10% y para D, 20%. ¿Cómo sé que es en la puerta 2? Porque resulta que R, yo le voy diciendo que me vaya mostrando el árbol que estoy construyendo. Entonces yo le dije que en no hay flujo en I, creara una puerta I, ¿cierto? Una puerta I. Y luego le dije que a la puerta 1, o sea, a esta puerta de aquí, le agregue un evento intermediario, un rectángulo. ¿Cómo? Con addLogic. Ese evento intermediario va a tener debajo de él una puerta O y el nombre que recibe es interrupción en el camino inferior. Interrupción en el camino inferior y una puerta O. Y a esta puerta 2 le voy a conectar dos eventos básicos. Por eso utilizo addProbability. Entonces, es en esta puerta 2 donde tengo la falla de C y la falla de D, que son eventos básicos. Miren el circulito aquí y el valor de probabilidad. R me lo va mostrando. Adicionalmente, miren, perciban que cada uno de los eventos, como las puertas, tiene un ID. En este caso es el 3, en este caso es el 4. ¿Listo? Ojo, el ID no es este E-3. ¿Listo? Recuerden que el ID que voy a usar en caso de duplicado es el valor que tengo en el evento básico, el numerito en rojo que tengo en el evento básico.
y el número que utilizo para decirle dónde agregar en las puertas lógicas es el número que aparece dentro de la puerta lógica. ¿Listo? Aquí en este caso 1 y aquí 2. Bien. Luego tengo que agregar la falla de A y de B, que de nuevo, ¿a cuál puerta se la debo agregar? A la puerta 1, porque dijimos que para que no haya flujo en I, tiene que fallar A, B, I, C o D. Entonces este árbol pasa a ser este de aquí. Para que no haya flujo en I, necesito que falle A, que falle B y que este rectángulo se active. Para que este rectángulo ocurra, tiene que haber una combinación de O de estos dos eventos. Para cuantificarlo y obtener el valor que tengo aquí arriba, lo que hago es que uso la función calc. De nuevo, pidiéndole que me dé el valor exacto, por tanto, tornando verdadera esta expresión. Y para visualizarlo, corro estas dos líneas. Con estas dos líneas, ustedes, a medida que van construyendo, consiguen ir viendo de esta manera el árbol e ir identificando los valores de las puertas. ¿Dudas? Vamos bien, muy rápido. ¿Tienen comentarios, sugerencias de esta tercera parte? Ya vamos a ingresar al caso de estudio, la última parte de la conferencia. ¿O vamos bien? Jerónimo y Alexander nos cuentan que todo está bien. Claro. Vale, gracias chicos. Listo. Vamos a entrar entonces ahora en este caso de estudio de la industria de petróleo y gas. Me gustaría saber si alguien de alguno de los participantes está en una industria de alto riesgo, trabaja en una industria de alto riesgo. Industrias denominadas de alto riesgo: la industria de energía nuclear, la industria de aviación, la industria de petróleo y gas. ¿Qué otra? ¿Qué otra se me escapa así como de alto riesgo por excelencia? Profe Carmen, ¿piensas en alguna otra? No, son como esas tres como por excelencia. Listo, minería. Vale, también es considerado. Bien, chicos. A ver, los análisis de confiabilidad y análisis de riesgo y análisis de resiliencia, que son conceptos que vienen surgiendo, en particular el de resiliencia, tienden a ser motivados. La verdad, el concepto de confiabilidad surge en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Pero estas industrias de alto riesgo son quienes son pioneras en este tipo de técnicas, porque aunque la probabilidad de que algo grave ocurra tiende a ser baja, no significa que es cero. Y los costos, cuando hablo de costos, hablo de costos ambientales y no solo financieros, sino también costos ambientales y costos en fatalidades, tienden a ser altos. Entonces, estas industrias pues son pioneras en las técnicas. Sin embargo, cada vez más industrias, la de la manufactura, por ejemplo, viene utilizando este tipo de técnicas porque son maneras de ahorrar costos para ellos. Listo, entonces, si yo sé cómo falla mi equipo, pues yo me preparo mejor. Este caso de estudio es motivado por mi trabajo de maestría. Yo trabajé durante, bueno, estuve en Brasil 6 años, pero mi maestría pues fue 2, ¿cierto? Trabajé durante 2 años enfocada en particular en plataformas de petróleo, en operaciones offshore, porque el petróleo en Brasil está en el mar. Entonces, es el caso de estudio que vamos a mostrar. Sin embargo, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, se han desarrollado varios análisis de este tipo para la industria de generación de energía, para la industria de recolección de residuos sólidos, que es otro campo, incluso para los armadores navales de la Marina. Entonces, se han desarrollado varios estudios en aplicaciones nacionales. Este ejemplo en particular, pues, no es de Colombia. Bien,
Voy a contarles un poco para entender cómo funcionan, digamos que estas plataformas en el mar. Pues digamos que para entender lo que es necesario para este caso de estudio. Actualmente tenemos unidades posicionadas dinámicamente. Es decir, esto que ven aquí, esta imagen que ven aquí, no es una plataforma con barras o con columnas de cemento hasta el lecho marítimo. No es así. Esto que ven aquí es un gran barco, en realidad. Estas columnas al final lo que tienen son grandes propulsores, tienden a tener dos grandes propulsores por cada una de las columnas y lo que hacen es que se van posicionando dinámicamente en función de las condiciones marítimas, de la corriente, de la marea, del viento. Entonces, ellas se posicionan y están conectadas a las reservas de petróleo o de gas. Todo esto está en el mar y pensar que no ocurren fallas pues sería muy ingenuo, ¿cierto? Entonces se desarrolló un análisis RAM que en realidad es un análisis no solo de confiabilidad, es un análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, pero son conceptos que digamos que no son planeados para esta conferencia, pero existen unos análisis más completos que incluyen no solo confiabilidad, sino otros componentes para el sistema de posicionamiento. Entonces, durante mi maestría me dediqué a analizar el sistema responsable por posicionar plataformas y navíos, porque hay barcos diseñados con estos propulsores que también funcionan como plantas de producción o de perforación en alta mar. Todo este caso de estudio pues está soportado en un artículo que les dejo el enlace también y en el material que van a encontrar en GitHub también aparece todo lo que desarrollamos allí. Tenemos campos onshore y campos offshore. En Colombia nuestros campos o nuestras reservas tienden a estar onshore, pero ese no es el escenario en todos los países. Canadá, Noruega, en particular Brasil, sus reservas se encuentran en el mar, entonces sus operaciones son offshore y son completamente diferentes. Los pozos, también tenemos pozos en los que tenemos el árbol de Navidad o un equipo que asegura toda la parte para la perforación, también para pozos verticales, pozos horizontales, pero en este caso las reservas están en el mar, entonces las condiciones de operación y de extracción del hidrocarburo es diferente. En particular, en Brasil, digamos que venían operando a profundidades de unos 700, 800 metros de profundidad, pero resulta que hace relativamente poco, hace unos 10 años, 12, ellos empezaron a hablar del presal. ¿Qué es el presal? Recordemos que las capas en la Tierra pues reciben el nombre a medida desde el núcleo hacia la superficie. Entonces, cuando hablamos del presal, en realidad el presal para nosotros está en una capa más profunda que el postsal. Entonces, tenemos el mar, ¿cierto? Todo el lecho marítimo. Llegamos a la profundidad del mar y tenemos la roca responsable o denominada como postsal. Viene una camada de sal y luego viene el presal, esta cama. Resulta que en Brasil ellos encontraron que sus reservas tenían muchas más reservas en el presal y empezaron a operar en estas condiciones. Lo que pasa es que en estas condiciones pues tenemos unos reservatorios que están a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad. En ese sentido se torna inviable completamente operar con sistemas, digamos, que estructuras fijas en las que se hacía toda una construcción de ingeniería. A los 800 metros teníamos plataformas fijas con columnas de cemento y toda esta operación, pero cuando tenemos esta profundidad pues no es viable. Y es aquí donde el sistema de posicionamiento dinámico, tornar estas grandes infraestructuras, barcos que se tienden a quedarse en unas posiciones fijas, pues era la mejor solución para conseguir extraer estas reservas.
Eso llevó a Brasil a un boom y de hecho hoy sus operaciones incrementaron considerablemente. En 2017 ellos tenían un crecimiento de 160% en operaciones offshore en el presal. Bien, adicionalmente ellos tienen unas reservas considerables en el presal, es decir, en los 80 ellos tenían más o menos 1.500 pozos activos y ahora tienen 50 y con 50 consiguen suplir la demanda nacional y exportar. Entonces, la cantidad de producción que obtienen en el presal es absurda. Sin embargo, para agregarle más riesgo y ponerlo más sabroso, pues tenemos en el mar un montón de equipos que en ocasiones hay barcos que están explorando, es decir, están perforando roca para saber si van a tener hidrocarburos allí. Hay otros que están en operación, digamos que relativamente cerca, entonces están con una plataforma en la cual está recibiendo petróleo, pero esas plataformas pues no tienen capacidad infinita, eso es una planta de producción, tienen unas reservas donde guardan. Por tanto, tenemos barcos que llegan allí y liberan la plataforma del petróleo y se lo llevan para las refinerías. Entonces tengo barcos que están llegando, plataformas que están produciendo, plataformas cercanas que están explorando y tengo equipos marítimos que están acompañando toda la parte de mangueras y ancoraje que está en el lecho marítimo. Y además tengo cables submarinos. En Asia, no sé si saben que hay cables submarinos, que en 2006, 2000, sí creo que fue en 2006, hubo un movimiento de placas y los cables, Asia estuvo sin internet y operaciones financieras se perdieron en algunos países asiáticos, en fin. Entonces, en el hecho marítimo hay un montón de condiciones que nos generan riesgo y conflicto. Y además, esto que ven aquí es el flujo marítimo. Si ustedes ingresan a una página que se llama Marine Traffic, ustedes pueden ver en el momento exacto en el que ingresan cómo está el movimiento. Los colores representan diferentes tipos de barcos y ustedes me van a decir, pero por aquí no hay mar. Lo que pasa es que el Marine Traffic, él consigue mapear todos los barcos que tengan o que tengan número IMO, que es de la Organización Marítima Internacional. Por tanto, todo lo que pasa también por ríos y digamos que por el interior de países, pero tengan número IMO, pues ingresa en el sistema. Entonces, este es el flujo, esta es la cantidad que se puede esperar de barcos navegando en un dado instante. Por tanto, posicionarlas bien y garantizar que ese sistema de posicionamiento sea confiable no es necesario, es que es mandatorio, es obligatorio que ese sistema sea altamente confiable, que la probabilidad de que me falle durante el tiempo de emisión sea lo más baja posible. Bien, ese sistema entonces está compuesto de propulsores, de un sistema eléctrico y de un subsistema de control. Entonces tenemos tres grandes subsistemas en ese sistema de posicionamiento. El subsistema de control va a ser responsable por todos los sensores y por, digamos que por eh, mapear y recopilar toda la cantidad de información posible en el software y definir cómo está la posición, ¿cierto? Si está bien en función del viento, en función de la corriente. Tenemos un subsistema eléctrico en el cual yo tengo generadores diésel, conjuntos generadores diésel, proporcionando energía para todo lo que se necesita del subsistema de control y para los grandes propulsores. Y además tengo el subsistema de propulsión, que es el que me garantiza esa fuerza para mantener la gran infraestructura en contra de la corriente y de la marea. Entonces, estos son los tres grandes subsistemas. Esta imagen que tenemos a la izquierda, pues sería un mapeo de grandes componentes de esta plataforma, del subsistema de esta plataforma. Y esta figura que vemos aquí, pues es resultado preliminar de los primeros 6 meses de maestría. Aprovecho para decirles eso, si están analizando un sistema y sienten que llevan 3, 4 meses en el análisis funcional, entendiendo cómo funciona, no se preocupen. Es mejor que inviertan mucho tiempo en el análisis funcional y entiendan bien cómo se comporta ese sistema, a que traten de hacerlo rápido y luego cuando pasen al análisis de confiabilidad utilicen datos que no son
o cuantifiquen componentes que no eran necesarios o que incluso modelen mal el sistema. Entonces, utilicen todo el tiempo que sea necesario para ese análisis funcional. 6 meses para construir esta gráfica, para conseguir entender cómo se relacionaban cada uno de los elementos de forma correcta. Y bueno, esto obviamente pues es un resumen. Esta imagen va acompañada de un informe completo de cuántos subsistemas, cuántos sensores, cuántos computadores de control, cuántos generadores de diésel, a qué energía, a qué capacidad se necesitaban para cada uno de los casos de estudio que estaban siendo modelados durante mi maestría. Puntos de interés. Siempre que hablamos de sensores, en aviones, en plantas nucleares, en sistemas de la industria de petróleo y gas, tendemos a tener 3, 5 o más, pero no tenemos para un sistema crítico un sensor, ni 2 sensores, ni 4 sensores. ¿Alguien sabe por qué no tenemos un solo sensor y por qué no tenemos sensores o no se tienden a tener sensores en número par? Pues Bueno, yo creo que uno no, porque sería un riesgo a tomar el depender solo de ese sensor. Y ya como tal par no tengo idea. vale. Sí, muy bien. No tenemos uno porque sería dejar para un sistema crítico, digamos que dejar o capturar una información con un único sensor sería mal pensado, ¿cierto? Ahora, se tienden a tener 3 o 5 o más porque el sistema, cuando capturamos información de diferentes sensores, toda esta información llega a un software, ¿cierto? Y estos software que acostumbran a estar en los computadores de control asociados, tienden a funcionar como con un sistema de votación. Entonces, cuando tenemos sensores en número par, cuando tenemos sensores en número par en un avión, en una planta nuclear o en el caso del posicionamiento, podría ser que se dé el caso en el que 2 sensores establezcan que nuestra posición está errada al sur y otros 2 digan que no, que es al norte. O que 2 digan una información completamente errada, que estamos mal posicionados, que nos tenemos que desconectar del pozo, y otros 2 digan que estamos bien. Y el sistema de votación no sabrá qué hacer. Por tanto, tener números impares en los sensores nos permite garantizar que esa votación siempre será por 2 y estaremos siendo conservadores. Estaremos asumiendo que la probabilidad de perder 2 sensores o perder 3 de 5, pues es menos probable que perder 1 o perder 2, ¿cierto? Bien, en el caso de números pares. Bien, una vez se tenía todo este análisis funcional, pues recordemos que tenemos 3 grandes subsistemas, pero no voy a mostrarles todo el árbol del sistema de posicionamiento dinámico. Para tener una noción, cuando hablamos de minimal cut sets, o sea, conjuntos de corte mínimo, serían conjuntos de falla combinatorias mínimas. O sea, la mínima combinatoria posible para que yo llegue al evento top. La menor cantidad de elementos que cuando fallan me llevan al evento superior. Como yo tenía esta imagen que ven aquí, es solo para el evento de una falla total del subsistema de control, y yo tenía la falla total del subsistema de propulsión y la falla total del subsistema de energía, todos conectados para modelar el subsistema, el sistema de posicionamiento dinámico. Para tener una noción, llegaba a combinaciones de 100.000 conjuntos de corte mínimo. Entonces, no tiene sentido, pues en esta charla yo traerles todo el árbol, pero incluso en el artículo solo presentamos el subsistema de control, que es un subsistema relativamente fácil de explicar, y ya en la tesis, pues sí están todos. En caso de que alguien esté trabajando en la industria de petróleo y gas o necesite más información, igual.
nos pueden escribir que les compartimos el material. Bien, esta imagen, yo sé, me van a decir, se ve súper mal, pero esto es para tener una noción, así aparece en el artículo. Este árbol es el que pasamos a hacer en R, y este árbol es el que encontrarán en todo el material que les vamos a compartir. Bien, el primer paso en el análisis de confiabilidad pues es definir el tiempo de emisión, lo mínimo. Ustedes o sus superiores tienen que definir para qué periodo de tiempo van a estimar la confiabilidad. No tiene que ser solo uno. Luego de construir el árbol, ustedes pueden solo cambiar esta línea y decirle, no lo quiero para un año, que son 8.760 horas, lo quiero para 2.190, 3 meses. Cambian ese número y R hace todo el trabajo. No lo quiero para un año, lo quiero para 10 años. Ustedes digitan 87.600 y R lo hace por ustedes. Entonces, pues eso es la ventaja de tenerlo sistematizado, de tenerlo en un lenguaje de programación, que la máquina ya nos haga, porque nosotros ya hicimos el trabajo, ya modelamos, ya analizamos, ya sabemos cómo se comportan y ya recopilamos todas las probabilidades de falla, pues bien, que el sistema haga la parte de cuantificar el árbol de fallas. Entonces, el primer paso en el árbol es definir el tiempo de emisión y la probabilidad de falla de los componentes. Cuando ustedes ya van a diseñar el árbol, cuando van a cuantificarlo en realidad, ya es esperado que ustedes tengan esos datos de la probabilidad de falla. En este caso, yo no tenía probabilidades de falla, yo tenía tasas de falla. Es decir, yo sabía que los sensores de viento, los sensores giroscópicos, los de referencia de posición, pues estaban en su vida útil. Entonces, recordemos ahora, segunda región de la bañera, la distribución exponencial era adecuada, por eso estoy usando la probabilidad la PX. Y le estoy diciendo que para este lambda, para esta tasa de falla, me estime esa probabilidad considerando una distribución exponencial para ese tiempo de emisión. Entonces, este código que ven aquí les está estimando la probabilidad, ya entendiendo que el componente está en la vida útil, está en la segunda región de la curva. Generalmente desarrollamos los estudios asumiendo que estamos ya en esa región y no que estamos en mortalidad infantil, es decir, que el equipo lleva 2 meses con nosotros, ni que ya está en etapa de desgaste, que es cuando se vuelve más recurrente. En caso de que estemos allí, no pasa nada. Lo que tienen que hacer es estimar la tasa de falla, comprobar que el equipo está en esa región. Una forma sería comprobar que la distribución Weibull se ajusta bien, ver esas formas, y allí pues ajustan o le asignan la distribución exponencial con la tasa de falla estimada. Recuerden que allí tengo 2 parámetros, el de forma y el de escala. Pero bien, esta sería entonces la forma de ingresarle los datos a R. Una vez los tenemos, usamos la función make para construir el árbol. En este caso recibe el nombre subsistema de control de la unidad DP2, porque los sistemas de posicionamiento tienen 3 clasificaciones en función de qué tan robustos son. Tenemos sistemas de posicionamiento clase 1, clase 2 y clase 3. En Brasil y en operaciones offshore para obtener hidrocarburos solo se permiten posicionamientos 2 y 3. En este caso estamos analizando un DP2, pero también pues en el artículo encontrarán un sistema de posicionamiento 3 que era más robusto. La idea, entre otras, de la maestría era entender si valía más la pena realmente, en términos de confiabilidad, pues asumir el costo de una unidad 3, que era mucho más robusta, en función de la ganancia de confiabilidad para diferentes periodos de tiempo. Entonces, era uno de los objetivos de la maestría. Bien. Tengo entonces aquí el DP2 y ¿cómo me falla este subsistema de control? Me falla cuando yo tengo una pérdida de controladores, o sea, una pérdida de información, o cuando tengo pérdida de energía. Esa pérdida de energía se da cuando yo pierdo unas baterías que se denominan UPS. Esperen, yo conecto el computador un momento. Bien. Entonces, ¿cómo construir este árbol con estas 3 líneas? En realidad son 3 líneas, aquí lo ven cortadito porque los nombres eran larguitos para que los vieran completos, pero entonces lo que le estoy diciendo es que la primera puerta es una O y que a esta puerta 1, en 1, me agregue estos 2 eventos con una puerta I.
la de los controladores y la de la UPS. En los controladores, ¿qué ocurre? Esta unidad tiene para controlarla unos computadores principales, que son donde el operador consigue ver cómo se está posicionando y consigue tener un control. Y de nuevo, son redundantes, tienden a tener 3 o 5, pero tiene también una palanca independiente. ¿Qué pasa? Cuando el operador pierde completamente los computadores, obligatoriamente tiene que hacer desconexión de pozo, se tiene que desconectar. Piensen que desconectarse del pozo puede costar $250.000 al día. Entonces, no es que, ay, yo estoy sintiendo que me estoy yendo para la izquierda, entonces me voy a desconectar. No, la desconexión es toda una decisión que incluso no toma quien está controlando la plataforma, sino superiores. Pero una redundancia para ese sistema, para conseguir salvar la plataforma y evitar derrames, es desconéctese cuando pierda los controladores y aún así usted consigue tener un control manual de la plataforma con este sistema independiente. Este sistema, digamos que es el redundante, pero es la emergencia de la emergencia. Cuando yo pierdo los 3 computadores de control, entonces ahí sí utilizo el joystick. Como mi idea era analizar la falla total del subsistema de control, pues tenía que modelar tanto las principales, que son los computadores de control, como el de emergencia, que es el joystick. Entonces aquí yo tengo que para tener una pérdida de controladores, necesito la falla de los computadores y que el joystick también esté indisponible. En el caso de las... bueno, aquí les tenía un ejemplo. Estos son una forma de cómo se ven los computadores de control y este es el joystick. Perciban que aquí yo tengo una imagen completa y esto es mucho más simple a la hora de tener el control de la unidad. Bien, para la falla de las UPS, pues yo tengo que agregar la UPS-B y la UPS-C, que son las críticas. Luego de todo el análisis funcional, habían 5 UPS que son estas baterías pequeñitas, que son las que le proporcionan esa energía a los sensores y a los computadores, y se identificó que de las 5, estas 2 eran las críticas. Entonces, perciban, yo no necesito poner las 5, yo solo necesito saber cuáles UPS. Cuando fallan, pierdo todo, que en este caso era la B y la C. Le digo en dónde, en la puerta 3, y lo agrego, en este caso, voy a agregarlas como eventos básicos. ¿Listo? Bien. Aquí tengo que, cuando sigo en el caso del joystick, para yo tener la falla del subsistema de emergencia, yo voy a necesitar que me fallen los sensores conectados a él, que me falle, y para eso será el sensor de viento y el sensor de referencia vertical y el giroscopio, o que me falle el sistema de referencia de posición, que es el DGPS, en ese caso era el 2, o que me falle la palanca en sí, el sistema como tal de control, que era o fue denominado como IJS. Sin embargo, perciban que por aquí hay un duplicado. El duplicado hace referencia al ID 7, que es esta, que es la UPS-C, porque la UPS-C no solo está con los controladores, con los computadores de control, sino también con el joystick, en ese lado, en esa línea. Ustedes me podrían decir, pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué no la pones como eventos independientes? Aquí ya está siendo considerada. Recuerden que para que cuando me falla ella, resulta que por el joystick yo ya lo tengo en falla, ¿cierto? Entonces, yo necesitaría incluir aquí la falla del joystick. Si me falla C, asumamos que me falla C y yo lo modele de forma independiente. Yo tendría el joystick indisponible porque yo ya sé que ella es la que le proporciona energía. Con una falla de alguno de los computadores que se active este rectángulo, yo ya tendría el subsistema de control en falla. Pero resulta que como lo modelé de forma independiente, él está asumiendo que son 2 eventos, R no los está cuantificando de forma diferente. Mientras que cuando yo lo considero en duplicado, cuando él falla, este evento aquí también me está fallando allá. Por eso es importante, porque si lo considero de forma independiente, él va a asumir que solo falló aquí, cuando en realidad también me está fallando por allá en el lado izquierdo del árbol. ¿Vale? Bien, con estas líneas que ven aquí, se completa el árbol en la parte del joystick. De nuevo,
lo que necesitaría que me falle sería la UPS, que cambia de color. Cuando ustedes ingresan un duplicado queda como en un color rojo mucho más claro, este es rojo vivo, y que es este evento de acá. Y aquí pues tendría los sensores asociados a este joystick y el sistema de control del joystick y el de GPS. ¿Qué me faltaría para modelar? Para completar el árbol serían los computadores de control. Esos computadores fallan o porque falla el computador o porque pierde información que viene de los sensores, es decir, fallen los sensores de los computadores, o porque yo tengo una falla de los sistemas de referencia de posición de esos computadores. Entonces, todos vienen conectados a la puerta 5, a esta puerta de acá. Allí es donde se torna más grande el árbol, véanlo aquí, y se empiezan a crear la puerta 17, la 18 y la 19. Las líneas que siguen son para alimentar estas puertas de aquí. Entonces, están en el resumen que les dejé. Y finalmente, pues yo lo que hago es que cuantifico y visualizo con esta función de acá. ¿Vale? ¿Qué valor obtuve? Ah, bueno, un punto importante que quería mencionarles es, si ustedes ven los eventos básicos, add probability, ustedes van a ver que yo en probabilidad no le ingresé un valor, sino que le ingresé el nombre de la variable que tiene ese valor de probabilidad, este que creamos aquí. De GPS es la variable que voy a utilizar cuando ingrese los eventos básicos. Aquí en las UPS, la probabilidad es igual a UPS. ¿Por qué lo hice así? Porque ustedes van a percibir que las líneas de código se vuelven cada vez mayores a medida que yo voy tornando el árbol más grande. Por tanto, si yo quiero cuantificarlo para un periodo de tiempo diferente, yo solo necesito hacer un cambio en una línea y no cambiar todas las probabilidades en el árbol. Entonces, mi sugerencia es cuando estén usando R, hagan eso al inicio, denle el nombre de las variables a los componentes para que luego solo sea usar 8.760 horas cuando quieran cuantificarlo para un año. Y cuando yo lo quise cuantificar para 6 meses, lo que hice fue que este T que estaba aquí, lo cambié por 4.630. Listo. Cuando yo lo cambio, este valor de aquí, ya R me hace toda la cuantificación y me entrega el valor del evento top. Listo. ¿Qué podemos concluir? Pues bien, para 3 meses ese subsistema tenía una falla del 0.19%, para 6 meses ya era del 1.25%. La confiabilidad no es lineal, no porque en 3 meses fue de 0.2, en 6 meses va a ser de 0.4, no es así. Por eso es necesario que lo cuantifiquen para cada periodo de tiempo o para cada tiempo de emisión de interés. Y al año, asumiendo que no le hacemos ningún gran mantenimiento, ¿cierto? Pues el subsistema tiene una probabilidad de falla del 7%. Es alto, ¿sí? Recordemos que esta es solo una parte del sistema como un todo. Yo tengo además energía y propulsión y fueron, digamos que todos esos datos los que le dieron o soportaron las decisiones del equipo de Brasil, de los operadores. Pero todo este árbol lo que me permite saber es cuál es la probabilidad de que mi sistema falle para esos diferentes tiempos, incluso en diferentes condiciones. Yo puedo asumir que ya una de las UPS falló y comenzar a alterar ese árbol. Todo el contenido lo encuentran en GitHub. En el repositorio de conferencia R para análisis de confiabilidad, allí lo encuentran. Es importante que le den descargar, que no lo visualicen directamente en GitHub, porque el HTML, que es el resumen con cada sección de código y el árbol, pues, y la visualización del árbol y una explicación detallada de lo que se está haciendo, funciona cuando ustedes lo descargan. Entonces, ¿qué encontrarán allí? Encontrarán un código NR del árbol completo, listo, del árbol completo del subsistema de control, esta presentación, y encontrarán un resumen en un HTML. Con esto, digamos que doy por terminada la conferencia. Gracias, bueno, primero por escuchar. Yo sé que a esta hora ya están cansados, que no es un tema en el que estén trabajando todos, pero agradezco que se hayan quedado hasta esta hora. Gracias también por ser parte de esta comunidad. Recuerden
pues en las redes sociales ponemos los eventos, encuentran todo el material, subimos los tips. Entonces, quedo, digamos que a disposición de preguntas, comentarios que tengan y les dejo aquí las redes en caso de que nos quieran escribir. Los estaremos, les estaremos respondiendo las dudas. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Profe, yo tengo una duda, aunque usted dijo pues que no se puede como linealizar esa probabilidad de falla, al menos de ese subsistema. ¿Es posible hacer en R que ese tiempo sea más bien una función y yo obtener una función que sea lo más cercana como a los puntos que él calcula para solo ese subsistema como tal? Es decir, tú no quieres calcular la probabilidad de falla del sistema para un tiempo específico, sino decirle que ingrese una función y que en esa función obtenga ese valor de tiempo, ¿sí? Exacto, sí, sí. Sí, pues tendrías que crear esa función, ¿cierto? Que va a establecer ese periodo de tiempo de interés y luego pasarle la función aquí donde le denominamos T de emisión. Con este T de emisión, el valor que tenga aquí es sobre el cual se van a estimar todas estas probabilidades, asumiendo estas tasas de falla. Estas tasas de falla son reales, no son hipotéticas para estos componentes, ¿vale? Gracias, profe. De nada. Preguntas, chicos, comentarios también sobre la comunidad. Digamos que no sabemos si les gusta este tipo de encuentros que son más específicos, que son, digamos que, aplicaciones puntuales, o si les continúa gustando más los talleres visualizando el código. Es, yo es primera vez que entro y me gustó. Pues no me esperaba la presentación y pues un tema de interés porque no fui a la plataforma como tal, pero sí, digamos que en la Casa de la Cultura en La Guajira hay como un esquema de Chuchupá A y Chuchupá B, que son unas plataformas offshore que están en pues, mar adentro. Ujú. Hay como un esquemita y todo eso y uno anteriormente, no sé si actualmente todavía era como dinámico porque uno podía ver como que la plataforma, verlo de distintas zonas y pues no tenía ni idea de todo lo complejo que era todo eso de sacar petróleo desde allá, aunque de allá se saque gas. Vale. No, súper, súper. Bueno, este caso de estudio, cuando lo estábamos planteando entre el equipo de trabajo, no sabíamos si realmente ponerlo porque es una industria, digamos que era un caso de estudio muy específico, pero bueno, nos gusta también, digamos que poder mostrarles ejemplos reales en los cuales R continúa siendo utilizado y que sirve como referencias para ingenieros que están en la industria. Chévere, no sabía que existía esto que nos estás comentando en La Guajira. En realidad, en Colombia no he tenido la oportunidad de trabajar en la industria de petróleo y gas. Ah, sí, sí está, pero no es, digamos, así como la tienen, pues como la que mostró usted, que es como, sí, como tipo barquitos, pues, no sé cómo decirle, Sí, que flotan, se ¿no? llaman Sino que son, semisumergibles, a esas sí están empotradas a la tierra. ¿vale? Estas se llaman semisumergibles, en caso de que... Es que sí, las Eh, grabaciones, Juliana, quedan disponibles, ¿cierto, chicas? Sí, quedan disponibles y por eso especialmente les solicitamos que llenen la asistencia, que en el momento en que estén disponibles las comunicamos. Y de otro lado, nuevamente es en Shiny, en la aplicación que les enviamos, eh, mm, vamos a disponibilizarla, pues digamos que cuando actualicemos el Shiny, estaremos actualizando pues con este material también. Por aquí, Iván preguntaba por un libro para entender mejor la teoría. Ujú. Y bueno, y bibliografía. Entonces, en cuanto a un buen libro, digamos que Modarres es un libro, pues es el autor Modarres, que es
y es un buen libro de confiabilidad. Todo lo que un ingeniero debe saber de confiabilidad es el título. Entonces es una buena opción. Y de bibliografía, otras referencias bibliográficas, eh, eh, Vale, tenías varios artículos que se han escrito sobre el tema, ¿cierto? Sí, yo creo que me da para compartirles aquí en el chat como el enlace de estos. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí, Sí. sí, les voy a dejar el doy del archivo y podemos actualizar el repositorio con algunos enlaces a esos artículos. Listo. Ya les dejo aquí en el código como el enlace para algunos de ellos. Mm, Profe, y qué pena, tengo otra dudita. Sí. Para los sensores descritos ahí en el código, digamos, el historial de fallas fue suministrado por la compañía donde usted estaba trabajando, o cómo se determinaron esas tasas de falla. Vale. Bueno, ahí sería otra conferencia. No, te voy a hablar del caso particular, pero te voy a mencionar algunas otras alternativas. En el caso particular, se tenían pocos registros de falla, afortunadamente. Por tanto, no se conseguía, digamos que asignarle una distribución a los datos. Entonces, lo que se tiende a hacer en la industria de petróleo y gas es que hay algunos bancos de datos de grandes industrias, entonces como, en Brasil tenemos pocos datos, pero en Canadá también tenemos pocos datos, pero en Australia otros pocos, en Noruega otros, pues se juntan y así tienen muchos más datos. Entonces, es con esos datos con los que se consigue estimar esa tasa de falla. Pero cuando asisten ustedes a un curso de confiabilidad, les enseñan que hay pruebas en laboratorio o test acelerados para obtener esa tasa de falla, hay cómo consultar datos en esas grandes bases de datos o incluso cómo hacer todo el tratamiento estadístico cuando tenemos las grandes bases de datos de nuestras empresas y queremos ver cuál distribución se ajusta mejor. Pero en el caso particular, pues fueron bases de datos en común, no fue particular de la plataforma que estamos analizando. Bueno, Iván, te voy a dejar en el repositorio, además para dejarles a todos actualizado, una serie de enlaces con los artículos. ¿Listo? Me parece bien, así te pago la deuda de más referencias. Y también dejo allí en el repositorio el comentario el nombre completo del libro para que lo encuentren. ¿Listo? Las referencias completas. Vale, si no hay más dudas, yo creo que podemos cerrar, ¿cierto, profe? Sí, muchas gracias, Valentina. Esperamos pues que la conferencia a los asistentes les haya sido pues de mucho provecho y bueno, los esperamos en otras conferencias y meetup que hagamos. Conéctense a las redes que ahí van a tener información de las diferentes actividades que hacemos en la comunidad. Y gracias, que estén muy bien. Gracias, Muchas Valentina. gracias. 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 Muchas gracias. Con mucho gusto. Chao, feliz noche. Que tengan una feliz noche. Profe, ya voy a llenar la encuesta que no la había llenado, ¿listo? Listo. Dale, gracias.